Bienvenidos a este live que quiero hacer con mucho cariño para todos ustedes, ya que hay un tema muy específico que es el de las casas de cobranza. Diariamente nos encontramos con cobros que no se deben hacer, maneras de cobrar que no son legales, y pues quiero compartirles esta información que sé que les va a servir muchísimo para todo lo que es el tema de deudas. Si ustedes tienen casas de cobranza que los están acosando, quiero que sepan que esto es ilegal y tenemos leyes que nos protegen. Cada vez que ustedes tengan una duda o una inquietud y están dentro del live, me la pueden dejar en los comentarios. Con muchísimo gusto les voy contestando. Voy haciendo pausas para irles contestando. ¿Qué son las casas de cobranza? Las casas de cobranza son entidades que los bancos contratan para que ellos ejerzan presión sobre nosotros. ¿Qué sucede? Cuando los bancos hacen una contratación directa, ellos tienen la potestad de mantenernos reportados, pero como la entidad inicial. Por ejemplo, Banco Pepito Pérez, tengo una deuda con Banco Pepito Pérez y este banco no pudo realizarme el cobro. Entonces Banco Pepito Pérez contrata a la casa de cobranza A y ella es la encargada de cobrarme, pero la deuda aún la tiene Banco de Pepito Pérez. En este caso, Banco de Pepito Pérez todavía puede mantenerme reportada en las centrales de riesgo. Caso número 1. Caso número 2. Cuando vamos con el mismo banco, Banco de Pepito Pérez vende su deuda a la casa de cobranza A, en ese momento ya Pepito Pérez me debe eliminar del reporte en las bases de datos, Data Crédito y CIFIN en el caso de Colombia. Si yo entro y miro que tengo el reporte con casa de cobranza A, que fue la casa de cobranza que Banco Pepito Pérez vendió la deuda, esto debe ser eliminado de las bases de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos solamente pueden mantener reportes con la entidad con la que yo directamente hice la gestión, con la que yo directamente tengo la deuda. Y en este caso, Banco Pepito Pérez. Es algo que me preguntan con mucha frecuencia y algo que veo diariamente en los casos que tomo, para que lo tengan un poco más claro. Si no lo tienen muy claro, me pueden escribir y yo con muchísimo gusto los asesoro. ¿Qué otra cosa pueden o no pueden hacer las casas de cobranza? Las casas de cobranza tienen totalmente prohibido llamarnos en horarios no laborales. Nos pueden llamar desde las 7 de la mañana hasta máximo las 7 de la noche y de lunes a viernes. Si las casas de cobranza nos llaman los sábados, los domingos, a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, estas llamadas son ilegales y debemos informarlas a las entidades que nos protegen, que ya les voy a mencionar más adelante. Si ustedes tienen alguna duda acerca de casas de cobranza, les están haciendo cobros indebidos o no saben si ellos tienen la facultad de cobrarlo, de cobrarles, de embargarles, etcétera, me pueden escribir en el chat y yo los estoy leyendo a medida que voy haciendo el envío. ¿Qué otra cosa no pueden hacer? Hacer llamadas repetitivas, y esto lo vemos todos los días. No nos pueden llamar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves a diario. No, esto está prohibido. Esto se llama acoso. Y como les mencioné anteriormente, hay una ley que nos protege. Eso es muy bueno que lo sepamos, ¿ok?
Gracias por estar conectados. ¿Alguno de ustedes tiene alguna deuda con casas de cobranza o algún familiar o un amigo o alguien que nos quiera contar un caso? Yo con mucho gusto les puedo responder aquí mismo. Quedo atenta, estoy leyéndolos a todos. Gracias, Diego, por saludar, el menor, tu papi, Luis Enrique, el carpintero, etcétera. Excelente. Si tienen alguna duda o inquietud acerca de las casas de cobranza, por favor me la hacen saber por el chat. Yo estoy leyéndolos en este momento. ¿Qué otra cosa no pueden hacer las casas de cobranza? Llamar a familiares, amigos o al trabajo. Hay casas de cobranza que tienen el descaro hasta de mandarnos cartas de embargos, que ya vamos a hablar más adelante del tema, a nuestros trabajos. Esto es totalmente prohibido. Cuando llaman a nuestros familiares, cuando llaman a nuestros amigos, no, eso está totalmente prohibido para que ustedes lo tengan presente. Hay casos donde hasta nos amenazan con cárcel. Pendiente de eso, porque dentro de los derechos o dentro de los estatutos penales de Colombia, las deudas no dan cárcel. Así que ellos no pueden estar amenazando con algo que no puede pasar, que no puede suceder, que no está dentro de la orden legal, dentro de la Constitución, dentro de todas las leyes que nos protegen. Esta sí es súper constante, que es que nos van a embargar. Yo creo que a diario las personas que me escriben me mandan los mensajes de texto que les llegan diciendo que los van a embargar. Es algo muy común. Quiero informarles, quiero darles la tranquilidad de que las casas de cobranza no nos pueden embargar sin una orden judicial. Ellos no pueden simplemente con un abogado que trabaja para ellos decirles, no, los vamos a embargar, por favor deposite el dinero en número de cuenta XXXX. No, está prohibido. La única manera en que te pueden embargar es con una orden judicial, una orden dictada por un juez. Si a ustedes, si a alguno de ustedes, cuéntenme, les ha llegado un embargo de una casa de cobranza a sus trabajos, los leo por ahí. Acuérdense que estoy aquí en vivo y contestando algunas dudas, inquietudes que tengan acerca del tema. No he tenido el primer caso, que es publicar su nombre en listas negras, pues no lo he vivido, no, ninguno de mis clientes me lo ha mencionado, pero ellos también tienen prohibido este tipo de procesos sin tener, bueno, así tengan lo que tengan, no pueden hacerlo, ¿ok? Algo súper importante, las casas de cobranza no pueden reportarte en las centrales de riesgo sin haber realizado un debido proceso. ¿Cuáles son los debidos procesos? Notificarte con 20 días de anticipación a la fecha donde ellos compran la deuda con la entidad con la que tú tenías la deuda inicial. Tienen que notificarte, y no solamente que ellos nos informen, no, mira, es que yo le envié un correo, yo le envié esta carta a esta dirección y resulta que ni el correo lo leyeron, ni la notificación a la dirección que nos envían ha sido verificada, veraz. Ellos nos tienen que comprobar no solamente que enviaron la notificación, nos tienen que comprobar que nosotros recibimos la notificación, ya sea por correo electrónico o vía física, pero con correos certificados. Hola Alex, hola Rubén, hola Esther, hola Ferney, ¿cómo están? Carpintero se va, vuelve. El tema está interesante. Los invito para que se queden, para que escuchen un ratico acerca de este tema tan importante que son las casas de cobranza, que son abusivas, que hacen cosas que no deben hacer y que simplemente lo hacen porque ninguna ley
los está vigilando. Resulta que es verdad, ninguna ley los está vigilando como tal, pero ustedes como usuarios, como colombianos, como ciudadanos, tienen toda la facultad de hacer valer sus derechos. Ustedes también tienen derechos, así como ellos tienen el derecho o el deber o la facultad de cobrarles, ustedes también tienen el derecho de defenderse, de no ser molestados, de no ser acosados por estas entidades. ¿Ok? Como les comentaba, voy a ampliar un poquito más el tema acerca de los reportes en Datacrédito de estas casas de cobranza. Las casas de cobranza no pueden reportarte a menos de que hayan hecho un debido proceso. Todos estos temas o todos estos procesos tienen que ir de la mano con la ley colombiana. No es simplemente voy a reportar a fulanito porque le compré la cartera al banco Pepito Pérez. No, tiene que llevar un debido proceso. Hola Ruby, ¿cómo estás? Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta aquí? ¿Los leo? Perfecto. Las casas de cobranza no pueden embargarte directamente. Ya hablé de este tema anteriormente. Las casas de cobranza te pueden embargar siempre y cuando ellos hayan realizado un debido proceso. Y el debido proceso es de la mano con un juzgado. Un juez de la República es el encargado de enviarte el embargo directamente. Ellos no lo pueden hacer, así tengan un abogado que trabaje con ellos, no lo pueden hacer. ¿Ok? Si les llega alguna notificación de embargo, pueden escribirme a mi WhatsApp, que lo tengo por ahí, no lo puedo decir por acá porque me banean el video, pero en Soluciones Financieras en todas las redes sociales estamos, me pueden escribir al WhatsApp, yo valido si ese embargo es válido o no. Para que un embargo sea válido, tiene que venir directamente del juez de la República. Nosotros también validamos que ese documento sea original, porque ustedes saben que estamos en Colombia y acá todos hacemos papelitos que no son reales. ¿Listo? Entonces, para que lo validen. Si ellos te están amenazando con un embargo directo, pueden denunciarlos, podemos denunciarlo. Nosotros te podemos asesorar acerca del tema y lo denunciamos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola John, Clon, ¿cómo estás? Vuelvo y reitero, las casas de cobranza no pueden reportarte en las centrales de riesgo. No pueden hacer nuevos reportes, solamente pueden gestionar la cobranza. O sea, ellos nos pueden cobrar de una manera idónea, porque tampoco nos pueden estar llamando todos los días a cobrarnos, pero no nos pueden reportar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no firmamos ningún documento con ellos, nosotros firmamos un documento con el banco inicial, que como en el ejemplo anterior les estaba mencionando es Pepito Pérez. ¿Sí? El banco con el que estamos trabajando hoy se llama Pepito Pérez. ¿Ok? Si encontramos reportes en Datacrédito de las casas de cobranza, estos reportes deben ser eliminados, pero no son eliminados de manera mágica. Hay que hacer un proceso y ese proceso, si ustedes quieren, nosotros podemos asesorarlos, nosotros podemos ayudarles con ese tipo de procesos para eliminar esas deudas o esos reportes, perdón. Algo importante, el hecho de que nosotros eliminemos los reportes de Datacrédito y Cifin que hayan realizado las casas de cobranza no nos exime a pagar la deuda. Son dos temas totalmente
totalmente diferentes cuando eliminamos la deuda del sistema y cuando la deuda ya prescribió, que ahí sí ya no tenemos que pagarla. Pero son dos temas diferentes. En algunos casos, cuando nosotros hacemos la eliminación de reportes de data crédito, la gente piensa que porque nosotros eliminamos el reporte de la base de datos, ya con eso quedan libres de la deuda, y no. Quedan libres de activar nuevamente su vida financiera. Con la eliminación de los reportes ya pueden volver a tener créditos, ya sea microcréditos, créditos por libranza, créditos libre inversión, créditos para autos, créditos hipotecarios, todos los créditos que ustedes necesiten o deseen adquirir. Pero la deuda aún persiste. Hay que realizar un segundo proceso que se llama prescripción de deuda, y esta tiene algunos parámetros. No porque puedo eliminar el reporte en la base de datos puedo hacer la prescripción de la deuda. No, para que lo tengan muy claro. Hola Valeria, hola Juan, ¿cómo estás? Giovanni, ¿cómo están? Bueno, por acá estoy leyendo comentarios. No, bueno, acá ya me dejaron un mensajito. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leerlo. Estoy acá mirando si han dejado alguna pregunta. No veo ninguna. Aquí estoy dejando. Ok, bueno. Perfecto. ¿Cuáles son los tiempos de prescripción de la deuda? Como les venía comentando anteriormente, eliminar la deuda es totalmente diferente a realizar la prescripción de la deuda. La prescripción de la deuda se da siempre y cuando el acreedor no puede o no pudo haber cobrado de manera directa esta deuda al usuario, en este caso nosotros o ustedes, y tienen un tiempo, porque las deudas no son para siempre, las deudas tienen caducidad. Ellos tienen un tiempo determinado por la ley para hacer este tipo de cobros. En este caso, las deudas bancarias o con entidades financieras tienen 10 años para realizar la prescripción. 10 años desde el momento en que ustedes dejaron de pagar la deuda. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 8 años de no haber pagado la deuda y lo llama el banco o lo llama la casa de cobranza a hacer una negociación, ahí ya, y ustedes aceptan la negociación, ahí esos 8 años se convierten en 0. Volvemos a empezar. Así sea una negociación por llamada telefónica, porque si la casa de cobranza tiene la grabación de esta llamada telefónica, no podemos hacer prescripción de la deuda. Volvemos a empezar. ¿Ok? Deudas con servicios públicos, 5 años. Deudas laborales, 3 años. Y deudas con el Estado, la DIAN, 5 años. Con tarjetas de crédito, 3 años. ¿Ok?
Bueno, ¿qué sucede cuando ustedes hacen una negociación con una casa de cobranza? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Qué es lo que no debemos hacer? El error más común es cuando nos envían un link de pago directamente como mensaje de texto ofreciéndonos una negociación muy atractiva, por decir algo. Yo le debía al banco Pepito Pérez 20 millones de pesos y me llega un link, un mensaje de texto, WhatsApp o texto normal, donde me dicen que si pago 500.000 pesos quedo exonerada, me dan paz y salvo, me quitan el reporte, mejor dicho, todo de manera mágica. Pues resulta que no es así. Resulta que cuando las personas hacen los pagos directamente a este tipo de links, son fraudes, son estafas, y cuando ya vamos a mirar quién fue el que recibió este tipo de dinero, están perdidos. Y la verdad, hacer una denuncia por estafa por montos tan mínimos, pues no vale la pena, porque no hay una penalidad real hasta que no supere cierto monto, que está en 45 millones de pesos. De 45 millones de pesos hacia abajo es mínima cuantía, entonces las entidades no nos van a prestar atención si nosotros vamos a hacer una denuncia, ¿ok? ¿Qué les recomiendo yo? Si van a hacer una negociación con una casa de cobranza, lo ideal es que me escriban a mi WhatsApp y nosotros le hacemos la asesoría, le hacemos la negociación, etc. Pero si por algún motivo no desean hacer una asesoría con nosotros, deben primero verificar que realmente esa casa de cobranza tengan sus documentos, estén soportada la deuda, que ellos les muestren a ustedes los documentos, los pagarés, contrato de cesión, que validemos que realmente esa casa de cobranza es la que tiene nuestros documentos y tiene la facultad de cobrarnos, ¿sí? Tenemos que validar primero eso antes de cualquier pago que vayamos a realizar. Número 2, desconfiemos de esas ofertas mágicas. Mire que, como decimos acá coloquialmente, eso tan bueno no dan tanto. Hola Nadie, ¿cómo estás? Hola David, hola Marviluz. ¿Las deudas con la DIAN también prescriben? Sí, las deudas con la DIAN también prescriben. A partir de 5 años, pero es un tema un poco más amplio que podríamos estar tocando en un video posterior, pero sí prescriben, ¿ok? ¿Qué sucede? Hablamos un paréntesis chiquitico con la DIAN. ¿Qué sucede con la DIAN? Que la DIAN es una entidad que fácilmente nos puede embargar las deudas porque es una entidad del gobierno. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Seguimos. Bueno, me encanta verte por aquí, Marviluz, en serio. Hace rato que no nos veíamos, que no nos escribíamos. Bueno, punto número 2, como les estaba comentando anteriormente, si ustedes reciben ofertas muy llamativas de las casas de cobranza, no se dejen eludir, no se dejen engañar, validen, paguen una asesoría con nosotros. La asesoría con nosotros es súper económica, es asequible para todos ustedes porque la idea es poderles ayudar, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si la deuda ya prescribió? Pero me siguen llamando, me siguen cobrando, me siguen presionando. Tengo el caso, un cliente que por fin logramos que las casas de cobranza pararan esa cobradera, esa llamadera muy inquietante, la verdad. Ellos, cuando la deuda ya prescribió, no pueden, ya no tienen la facultad de cobrarla legalmente. Entonces es ahí cuando empiezan a presionar con llamadas, con mensajes, con correos, con notificaciones escritas, mejor dicho,
de todo tipo de notificaciones, porque ya se ven perdidos, porque si ellos pasan esa deuda a un juez de la República, se la van a negar. También tengamos en cuenta que si son deudas pequeñas, de menos de 10 millones de pesos, una casa de cobranza no va a hacer un proceso judicial, porque es que un proceso judicial les va a salir muchísimo más costoso que lo que vale la deuda, que lo que van a cobrar. Y si encuentran una persona como yo que les hace una contrademanda, lo más probable es que la pierdan y pierden el dinero que invirtieron en la persona que les está llevando el caso, la casa de cobranza pierde el tiempo y bueno, ellos ya saben cómo son los procesos legales, así que ellos no van a hacer un proceso donde saben que la deuda ya prescribió. Quitémonos esos miedos, quitémonos esa angustia de que me van a embargar la casa, de que me van a quitar el sueldo. No. Si tienen un caso de esos, por favor me escriben, me lo hacen saber. Con muchísimo gusto nosotros le miramos el caso, le validamos la información, le validamos la documentación y si es necesario le ayudamos a hacer una negociación con esta casa de cobranza. Bueno, hay una ley que quiero que la miren más tardecito si quieren en internet, que es la ley 1480 del 2001, conocida con el Estatuto del Consumidor. Esta ley es la que nos protege del acoso de estas entidades. Nosotros como consumidores también tenemos derechos. No nos dejemos pasar por encima de estos derechos pensando que no tenemos poder y autonomía para liberarnos de estas casas de cobranza, que en la mayoría de los casos esas deudas ya están prácticamente dadas por perdidas, ¿ok? Bueno, también si es necesario y la casa de cobranza nos está acosando y nos está amenazando y nos está extorsionando, también podemos dirigirnos al Código Penal y hacer valer nuestros derechos ya de manera penal. Así que no tengamos miedo de enfrentarnos a este tipo de entidades. Bueno, ¿qué se puede hacer en caso de que estas casas de cobranza persistan, nos acosen, nos cobren de manera indebida? Es importantísimo grabar las llamadas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener pruebas para poder entablar una demanda como tal, o una denuncia, o una tutela, depende del caso, cada caso es diferente, y tenemos que tener pruebas. Entonces, las llamadas son importantes que las grabemos, guardemos los mensajes de texto, tomémosles captura por si de pronto se nos formatea el celular o le damos borrar a los mensajes y se nos van todos los mensajes de ahí. Podemos enviar una queja directamente a la casa de cobranza de manera formal, dándoles a conocer este tipo de cobros indebidos. A veces los asesores, por ganarse una comisión, exageran o hacen llamadas constantes y la casa de cobranza no lo sabe, o lo sabe pero piensa que no pasa nada. Debemos hacer en primera instancia una queja directamente con estas casas de cobranza para que ellos a su vez tomen cartas en el asunto. Ya si definitivamente no nos colaboran, pues ya pasamos a entidades más formales, que son las entidades que los vigilan, como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superfinanciera. Estas solicitudes las pueden hacer ustedes directamente o pueden tomar, como les digo, nuestra asesoría para hacer este tipo de solicitudes. No caigamos en la presión, aprendamos a negociar, negociemos. Mira, nosotros hemos logrado pagar deudas
que a la persona le estaban cobrando 80 millones, bajarla a 8 millones. ¡Wow! ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros adquirimos un crédito con el banco, Pepito Pérez, que es el del ejemplo de hoy, los bancos nos hacen firmar un seguro, ¿sí? ¿Han escuchado del famoso cuota de seguro que a veces es más alta que la cuota que pagamos de capital? Es gracioso, pero muchas veces es así. Ese seguro cubre en caso de que la persona no pague la deuda, llámese por muerte, por desempleo, porque la persona desapareció, por muchas circunstancias. Ese seguro los protege a ellos directamente. Cuando el banco se da cuenta que la persona no va a pagar la deuda, si ellos ven que ya llevaban 6 meses sin pagar una sola cuota, pues el banco dice definitivamente aquí ya esta deuda es incobable, entonces la vamos a vender. La venden, hacen un contrato de cesión de deuda. Este contrato tiene que tenerlo la casa de cobranza que nos esté efectuando el cobro. La venden, pero ya no la venden por los 20 millones que sacamos el crédito, la venderán por una cantidad mínima, porque ellos ya recuperaron el dinero, porque el seguro ya les pagó esa deuda, ese crédito, el capital. No hablo de intereses. Ahí el banco realmente, los intereses que ganaron fueron los intereses que inicialmente nosotros pagamos en las primeras cuotas, pero ya luego de ahí el seguro solamente les paga el capital. Ya los bancos, como decimos acá, no pierden. Esa deuda se la venden a la casa de cobranza. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar en el live. Hola Jonathan. Bueno, Jonathan Sánchez, Jonathan Lozano, tenemos muchos Jonathan hoy acá. Como les venía comentando, esa deuda, el Banco Pepito Pérez la vende a la casa de cobranza por valores mínimos, por cuantías mínimas. Entonces la casa de cobranza obviamente va a cobrarnos el total de la deuda más intereses, más honorarios, mejor dicho, si debíamos 20 millones, la casa de cobranza empieza a cobrarnos 40 millones. Es un ejemplo irrisorio, pero suele pasar. Nosotros ya sabemos eso, ya sabemos que esa deuda no es de 40 millones, sabemos que nuestro capital es de 20 millones, entonces entramos a negociar, porque sabemos que la casa de cobranza realmente compró esa deuda por una cuantía muy mínima. Tenemos la casa de cobranza por el sartén. Entonces, no nos dé miedo negociar. Y si desean, como les digo, una asesoría con nosotros, la pueden tener. Son asesorías muy económicas y se van a ahorrar unos milloncitos. Bueno. Vuelvo y repito, la prescripción. Si la deuda ya prescribió, porque nos han llegado casos de deuda desde 2015, 2014, 2013, 2016, ya esa deuda está perdida. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de prescripción de deuda. Este proceso de prescripción de deuda ya va directamente con el juez de la República y se debe hacer para que esta deuda realmente ya esté totalmente eliminada y no la tengamos que pagar. ¿Ok? Bueno, ¿quién vigila a todas estas casas de cobranza que, por si se han dado cuenta, todos los días sale una nueva? O en algunas oportunidades la casa de cobranza A cambia de nombre y se coloca casa de cobranza C y es la misma casa de cobranza, cambia solamente el nombre y la parte, bueno, por temas de impuestos y demás. Ya, ese tema no nos compete, pero quiero que sepan que es algunos casos por eso, o porque definitivamente con casa de cobranza tiene una cartera muy alta y no la pudo cobrar. Para revivir la deuda la venden a casa de cobranza C y esa casa de cobranza C son los mismos dueños de la casa de cobranza A. Pero al hacer esta transición
reviven la deuda. Y como nosotros cuando firmamos los créditos, firmamos en blanco, los pagarés en blanco, pues ellos pueden colocar el monto que deseen dentro de esos pagarés. Bueno, las entidades que vigilan a las casas de cobranza son la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. ¿Pero qué sucede? Lamentablemente, mira, por ejemplo, esto me parece terrible, que arman una cuenta que dice notificación y dice: tu cuenta será borrada permanentemente por incumplir leyes de TikTok, tienes 5 minutos. Este tipo de cuentas falsas, cuentas anónimas, hacen daño. Cuidado con eso. Ellos colocan, vamos a salir un poquito del tema ya que me está sucediendo en este momento, precisamente en este momento. Ellos colocan una foto, ha pasado con WhatsApp, ha pasado con Instagram, ha pasado con TikTok en este momento, y son cuentas de hackers, donde si nosotros le damos clic a esa cuenta o a los links que envían, donde nos están advirtiendo que WhatsApp nos está, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, nos van a bajar la cuenta de WhatsApp, nos van a bloquear, etcétera, de cualquier red social, es para robarnos nuestras contraseñas, para robarnos nuestros datos y de esa manera podernos, pues, lamentablemente robar nuestra cuenta y usarla no para cosas positivas, lamentablemente. Notificación. Qué tristeza que estés haciendo eso en mi cuenta, me imagino que estarás haciendo eso en otras cuentas más, pero de esa manera no se trabaja. Haz tu propio canal, haz tus propias cosas, o simplemente no vayas a hacerle daño a la gente. Es una invitación que te doy, porque así como tú le haces mal a la gente, ese mismo mal se te devuelve, ¿ok? Bueno, sigamos. Bueno, estoy acá leyendo preguntitas. Hola, User, Noemí, ¿cómo estás? Yitza. Perfecto. Excelente, Mike. Mike nos cuenta que tiene unas deudas y quiere pagarlas, pero necesita no quedar con los reportes. Dentro de las negociaciones que tú hagas con la casa de cobranza o con la entidad que te tiene reportado, debe ir ese ítem muy, pero muy importante, que es: cuando se paga la deuda, esa entidad me debe quitar los reportes de las centrales de riesgo. La mayoría de las entidades nos dicen que esa información la maneja solamente las centrales de riesgo, Datacrédito y Cifin, y es totalmente falso. Las centrales de riesgo como Datacrédito y Cifin, allí solamente ellos depositan la información que las entidades le dan. Ellos no toman decisiones, ellos no hacen reportes mágicamente, ellos no quitan reportes, ellos no colocan reportes, no colocan castigos. Todo eso lo hace directamente la entidad a la que tú le debes. Entonces, cuando hagas la negociación, dentro de la misma, exígeles que no te dejen reportes negativos, que no te vayan a dejar castigos de cartera y que no te vayan a dejar permanencia del mismo castigo. Porque, ¿qué ha sucedido? Hay una empresa de comunicaciones que yo creo que me debe querer muchísimo, porque de la empresa de comunicaciones a la que les he llevado más casos, esa en concreto. No voy a decir nombres, pero es uno de mis colores favoritos, que es el rojo. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ya te contesto esa pregunta, Mike.
¿Qué sucede con las entidades de comunicaciones? Que uno va y paga porque pues los montos son pequeños, 100, 200, 300, uno va y paga, pero cuando vamos a hacerle un estudio de crédito, esa entidad le dejó la permanencia hasta 2027, 2028, entonces hay que hacer un proceso con ellos. Para evitarnos esto, debemos dentro de la negociación especificar esa petición, que es que no nos dejen reportes, no nos dejen castigos de cartera y no nos dejen penalidades de tiempo. Mike, eso se debe especificar por correo electrónico. Siempre que hagamos una negociación, hagámosla vía correo electrónico. No la hagamos verbal, no la hagamos presencial, no la hagamos por teléfono o por WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir que esa negociación nunca existió, como lo que nos ha venido pasando con esta empresa de comunicaciones de mi color favorito, lamentablemente el rojo, donde ellos dicen que ellos no pueden tener el manejo de ese tipo de información. Pero cuando hacemos el proceso, pues resulta que sí, que ellos eliminan ese reporte, ese castigo o esa penalidad. Perdió el paz y salvo. Bueno, y tú hiciste ese pago, Mike, en efectivo, con tarjeta. ¿Me especificas para poderte colaborar? Bueno, a las personitas que están escribiendo, que están dando comentarios, les voy a regalar, les voy a obsequiar, les voy a premiar por estar aquí con una asesoría totalmente gratuita conmigo. Fue una casa de cobranza. ¿Y lo pagaste por link? ¿Lo pagaste por qué medio lo pagaste? ¿Lo recuerdas? Bueno, las personitas que están haciendo comentarios, que están participando, dentro de esas personas, al final haré una premiación para que tengan una asesoría conmigo. ¿En qué banco fue, Mike? ¿En qué banco hiciste el pago? ¿Hace cuánto lo hiciste? ¿Por qué valores? Cuéntame. Bueno, Mike, revisa dentro de tus correos, dentro de tus mensajes de texto, si de pronto ellos te enviaron el ok del recibido, una deuda muy antigua. ¿Cómo se llama? Bueno, si quieres, ahorita me dejas un mensaje en DM y hablamos bien del tema para no nombrar aquí entidades, porque pues por temas de seguridad, de prestigio, de muchas cosas, no puedo hacerte como la asesoría completa, ¿ok? Listo, escríbeme al DM y yo te colaboro con ese caso, ¿ok? Listo, Mike, perfecto. Bueno, entonces, como les venía comentando, cuando hagamos una negociación con las casas de cobranza, mire lo que le pasó a Mike.
Debemos hacerlo preferiblemente por correo electrónico, porque ahí nos queda estipulada toda la conversación, toda la negociación y tenemos pruebas contundentes acerca de los términos y condiciones en los que estamos generando este tipo de negociaciones como tal. Bueno, ¿a quién más le ha pasado otro caso? Cuéntenme. Los estoy leyendo. Hola Ancla, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué debemos saber acerca de si ese reporte que la casa de cobranza nos tiene en la entidad de data crédito, en las bases de datos, es legal o no? Primero, recordemos que para que nos reporten nos deben haber notificado mínimo con 20 días de anticipación a la fecha del reporte. Esto lo mencioné al inicio del video, pero en este momento entraron personas nuevas y quiero volverlo a retomar. Que nos notifiquen con 20 días de anticipación a la fecha del reporte, pero una notificación concreta, no solamente un envío de mensaje de texto, no solamente que le enviamos un mail, no, le enviamos una notificación a la dirección, no. Tiene que ser una notificación respaldada, donde ellos nos muestren que efectivamente se abrió el correo, donde ellos nos demuestren que la persona recibió la notificación, correo certificado. Las notificaciones por WhatsApp no son válidas, por mensaje de texto no son válidas, ¿ok? Para que lo tengamos muy, pero muy presentes. ¿Cuál es la ley que nos respalda? La ley 1266 del 2008. Es la ley que nos protege a nosotros como consumidores acerca de estos reportes que nos hacen de manera injusta e indebida. Nuevamente, recuerden que las casas de cobranza no nos pueden embargar. Voy a hacer un paréntesis pequeñito porque así como hablamos mucho de la parte financiera, también quiero hablar un poquito de las deudas con terceros. Cuando ustedes adquieren una deuda con un tercero, una persona que les presta un dinero, que ustedes firman una letra de cambio o un pagaré, estas deudas sí son embargables. O sea, la persona, el tercero, sí le puede embargar directamente sin necesidad de un juez. Lo puede hacer directamente un abogado de cobranza, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo que estoy hablando en este momento es solamente aplicable para las casas de cobranza. Más adelante haré un live acerca de las deudas con terceros, que no se me han presentado mucho, la verdad, pero es un tema muy importante también. Recuerden que las casas de cobranza deben iniciar un proceso judicial para hacernos embargos. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta, qué otra inquietud tienen? Los escucho, los leo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos puede mantener una casa de cobranza o una entidad reportados? Si ya hicimos el pago, nos puede mantener reportados durante el doble del tiempo que duramos sin pagar. Por ejemplo,
Yo le tenía una deuda pendiente al Banco Pepito Pérez, duré 2 años sin pagar. A los 2 años hice el pago sin ninguna negociación previa, porque eso hacemos nosotros, no hacemos negociaciones, vamos y pagamos y ya. No, acuérdense de hacer la negociación. Pero pues para las personas que ya hicieron los pagos, entonces si duraron 2 años sin pagar, el máximo de tiempo que la entidad financiera los puede tener reportados es el doble del tiempo, en este caso 4 años. Pero si duraste 4 años o 5 años sin pagar, lo máximo que la entidad financiera te puede dejar reportado o reportada son 4 años. Independiente de si dejaste de pagar durante 6, 7 años, lo máximo que te pueden dejar reportado son 4 años. ¿Ok? Se supone que estos reportes deben ser eliminados por las entidades de manera voluntaria, pero no hola Francis, ¿cómo estás? Gracias. Lo deben hacer de manera voluntaria, pero esto no sucede. Siempre tenemos que hacer un proceso. Esos procesos lo hacemos nosotros directamente. Si desean tener una asesoría con nosotros, con muchísimo gusto. Sí, Mike, lo puedes hacer, puedes retomar la vía crediticia, pero debemos validar que la entidad realmente cumpla con la negociación. ¿Por qué yo les digo que hagamos todo vía correo electrónico? Porque para nosotros, cuando tenemos un proceso, cuando llevamos un proceso, es mucho más fácil demostrar que la entidad está incumpliendo la negociación, ¿sí? Por eso lo hacemos. Si tú quieres llevar tú mismo el propio proceso, tu propio proceso, lo puedes hacer con nuestra asesoría también. Tenemos los dos servicios, asesoría o nosotros directamente llevarles el proceso de negociación, de eliminación de reportes, de prescripción de deuda. Tenemos los dos servicios. Sí, el contacto inicial puede ser por llamada, pero siempre pídeles un correo electrónico y de ahí en adelante todo por correo electrónico. ¿Ok? Estás muy participativo, Mike. Eso me gusta. Bueno, ¿cuánto tiempo duran ellos o cuántos son los días que ellos tienen para responder nuestras solicitudes? 15 días hábiles. Recuerden que los 15 días hábiles van de lunes a viernes, no cuentan sábados, domingos y festivos. Cuando ellos te hagan la llamada, les solicitas por favor un correo electrónico, Mike. Ok, perfecto. No, a ti, Mike. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Hola, Ler, ¿cómo estás? Llegaste tarde, ya vamos terminando el live. ¿Qué otra duda tienen acerca de las casas de cobranza, de la eliminación de reportes? ¿Qué casos se les han presentado? Perfecto, May. Saludos a Bogotá. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer un resumen chiquitico de todo lo que hablamos. ¿Cómo saber si el reporte que me aparece en las centrales de riesgo es legal o no es legal? Primero tuvo que haber una notificación mínimo con 20 días de anticipación previa a la fecha del reporte. Si no hay esta notificación, no es válido y podemos hacer un reclamo por ello, ¿ok? Solamente el acreedor original puede reportarnos. O sea, si yo le debo a Pepito Pérez y Pepito Pérez le vende mi deuda a la casa de cobranza A,
esa casa de cobranza no me puede reportar. ¿Y cuántos casos vemos que casas de cobranza reportan a diestra y siniestra, pero no es legal? ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No pueden reportarnos 2 veces por la misma deuda. Por ejemplo, también ha pasado que yo le debo dinero al banco Pepito Pérez y resulta que estoy reportada por Banco Pepito Pérez y también por la casa de cobranza por la misma deuda. Entonces, eso tampoco es legal. Las entidades son obligadas a actualizar la información. Las entidades, Data Crédito y SIFIN no te reportan. Los que te reportan son las entidades. Hola Pati, ¿cómo estás? No hagan negociaciones por medio de texto, WhatsApp, por un link que les llegó. No. Deben hacerlo directamente con la entidad vía correo electrónico, solicitando la documentación de la entidad, solicitando los soportes, que esté su firma, que sea su huella, que sea su fotocopia de cédula, porque también ha pasado que hay casas de cobranza fantasmas que envían una documentación X y a veces la gente no lee, no mira bien, hace el pago y cuando vamos a mirar, esa casa de cobranza era fantasma. Y como les comentaba, no se puede hacer una demanda por estafa porque igual no les van a hacer nada si la cuantía es mínima. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro dinero, cuidar nuestro bolsillo. Mike, por el interno me escribes, yo te envío mi WhatsApp y con mucho gusto te colaboro. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ahora TikTok como Soluciones Financieras Colombia 1. Mi nombre, Mayerly Suaza. Yo directamente les contesto los WhatsApps. Toca que me tengan un poquito de paciencia. Mira que yo creo que deben estar escribiéndome por WhatsApp, pero ni modo. Quería hacer este en vivo y trataré de hacerlo todos los lunes, Dios mediante, para mantenerlos informados acerca de varios temas importantes que por falta de información nosotros no sabemos. Quitémonos el miedo de negociar con esas casas de cobranza, quitémonos el miedo de enfrentar esas casas de cobranza. Un abrazo gigante y en el transcurso del día les estaré informando quién es el ganador de la asesoría conmigo. Un abrazo, que Dios los bendiga.